que cierra el día de hoy. Nuestro invitado de esta mañana, aquí en Caché Radio 90.9, es una radio sin límites, ya está aquí con nosotros. Él fue ministro de Minas. No lo recuerdo en qué gobierno, ingeniero Fernando Benalcázar, pero lo más importante es que usted tiene experiencia y usted conoce de la materia, como se dice comúnmente. Nosotros los ecuatorianos hemos apuntado ya no al banano, ya no al camarón, ya no a la pesca, tampoco al petróleo. Hemos apostado a las minas, a la explotación minera, pero hay algunos problemas ahí. Y la consulta que le hago de primera mano, ingeniero Benalcázar, esta explotación, esta exploración, luego explotación, está bien dada, las concesiones están bien dadas, y qué es lo que vamos a ganar o estamos ganando con estas concesiones y qué estamos perdiendo, porque aquí hemos tenido también analistas, ingeniero Benalcázar, que nos han dicho que estamos cobrándole 5 centavos kilovatio hora de la energía eléctrica a estas empresas mineras, mientras que los hogares pagamos 11 y hasta 12 y 13 centavos el kilovatio hora. Eso lo han dicho aquí. A mí no me crea porque yo no soy experto. Bienvenido, ingeniero Benalcázar. Buenos días, Cleber, ¿cómo está? Qué gusto en saludarle. Muy buenos días, Fernando. Lamento un problema de conexión inicial, pero si bien entiendo, hice una pequeña introducción sobre lo que está pasando con la minería y cuestionó el tema de las tarifas que pagan las dos mineras a gran escala en el país, ¿correcto? Ok. Vamos hablando un poquito. La gran diferencia entre un hogar y la mayoría de industrias de pequeño y mediano porte comparativamente con el tema de las dos minas a gran escala es contractualmente las inversiones que ellos hicieron en todo lo que es estaciones y transmisión. Esas inversiones superan el rango de 30 millones por cada una de las operaciones, inclusive en la otra es mucho mayor. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, el proceso de amortización de esos valores, que son grandes decenas de millones que fueron invertidos para poder contar con el sistema nacional interconectado, y eso está estipulado dentro del contrato de inversión principalmente que tienen las empresas y del contrato de explotación minera. Eso, entre comillas, da un precio preferencial. Ese precio preferencial es un precio que busca amortizar esas inversiones grandes y buscará, obviamente, disminuir el costo de ese kilovatio hora, pero sí, existe la percepción formal de que se está dando un subsidio. Ese subsidio va cogido de la mano con lo que acabo de indicar, que hubieron decenas de millones de inversiones por parte de las mineras. ¿Que puede revisitarse eso? ¿Que puede hacerse diferente? Probablemente sí. Y también hay que resaltar que en el caso puntual del primer contrato, en el caso de la mina Mirador, de la empresa china Ecuacorriente, se establece que ésta debe construir una propia central hidroeléctrica para generación, para autogeneración, y ese es un tema que ustedes recordarán hace unos pocos días del viceministro de Minas, hizo el comentario que ese es uno de los puntos técnicos todavía por negociarse, dado que la empresa quiere justificar la no construcción de aquella central hidroeléctrica y la autogeneración por motivos varios, como el tiempo que ha transcurrido, como la provisión y la ubicación del proyecto que habían identificado ahora está en manos de otro posible operador y demás. Entonces, eso no exime de las obligaciones que las empresas tienen, más aún en una crisis energética prevista, tal vez en los años 2012, cuando se firmó el contrato, nadie pudo prever eso, más aún en esa época se hablaba de la autosuficiencia energética y la exportación que la energía podía generar para el país. Las cosas han cambiado drásticamente en estos 12 años. Bueno,
Bueno, pero si ha habido ya un contrato, un acuerdo y una obligación de instalar una hidroeléctrica, ¿por qué no hacerlo? Porque a decir de estos analistas que estuvieron acá invitados, nos dijeron que este consumo, esta demanda eléctrica, de energía eléctrica que hacen estas mineras, equivale al consumo de 256.000 familias. Entonces, esto nos dejó alarmados, ingeniero Benalcázar, porque no da cumplimiento a lo que ya acordaron, esto es, de instalar, de crear, de construir una hidroeléctrica. 100% de acuerdo. No hay justificación para no hacerlo. Contractualmente existe eso. No se ha hecho una modificación al contrato que diga lo contrario. Le voy a citar el ejemplo nuestro. Durante nuestra administración, hacia el año 2019, se hizo una modificatoria al contrato, la primera que se hizo justamente con esta misma empresa, y se eliminaba la construcción del puerto de exportación, Puerto Cobre, y se justificaba eso mediante el Ministerio de Producción, el Ministerio de Transporte, que se pronunciaron técnica, legal y económicamente, y había un gran motivo. Cuando se firmó ese contrato, ni siquiera se había pensado ya en su momento en el caso del puerto de Pozorja. Y al tener una adjudicación, tener todo listo y tener un puerto en marcha, no justificaba construir un puerto inmediatamente en la misma ubicación. Entonces se buscaron maneras de compensar esa, entre comillas, no inversión, y se buscaron maneras de compensar en todo sentido una obligación contractual de parte y parte, y uno de los grandes pasos de eso fue la producción temprana. El beneficio para el Estado llegó en acelerar los procesos de producción varios meses, casi 9 meses de lo que estaba inicialmente planeado. Entonces, hay formas y hay formas, pero en este caso, la demanda energética del país y la crisis que estamos enfrentando difícilmente en este momento puede justificar no hacerlo. Es demasiado inoportuno y creo que es muy atrevido decir revisemos esta parte contractual. Y quiero resaltar aquí que es en el gobierno anterior, en el gobierno de Guillermo Lasso, que las dos partes llegaron a un acuerdo. Entiéndase, se revisa de parte y parte mediante comisiones técnicas qué se puede hacer para variar y para hacer más inversión. En este caso ellos buscan una inversión mayor de 750 a 800 millones de dólares adicionales para desarrollar la parte norte de la mina, donde se identificaron recursos muy interesantes. Pero llegó esta administración, el viceministro actual, que por cierto es triste mencionar, pero este es el último día que está el viceministro actual. El viceministro de Minas ha presentado su renuncia el viernes al final de la tarde. Un viceministro que venía haciendo un trabajo bastante bueno y cumpliendo con la regla, menos de 4 meses en el cargo y presenta su renuncia. Pero fue este viceministro el que sugirió que no tenía que de ninguna manera procederse con ese acuerdo de las partes y generó una polémica interna que supongo que ya ha sido materia de discusión del analista de electricidad que ustedes tuvieron. 7 de la mañana, 19 minutos en Ecuador continental. Usted está escuchando Caché Radio 90.9 FM, una radio sin límite que nos retransmite en esta señal en el oriente ecuatoriano, en la provincia de Pastaza, 101.1 FM, Radio Encanto en Esmeraldas, 92.7 FM, Radio Modular para todo Santo Domingo y toda Esmeraldas, en la 102.1 para todos los manavitas desde Puerto Viejo, 102.1 FM, Radio Oxígeno y Jamavisión, 88.1 FM en Manabí, en el norte, en el cantón Jama. En nuestras redes sociales todos y en el .com, cachetv.com, conversando con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex ministro de Minas, acá en el Ecuador. Y entonces me hace a mí pensar mal, pues, esta afirmación, ingeniero Benalcázar, de que este caballero, este viceministro de Minas, se va
porque quiere que se cumpla el acuerdo original y no el chanchullo que seguramente han hecho en el gobierno, ahora precisamente del señor Guillermo Lazo. Es lo que yo estoy entendiendo, ingeniero Fernando Benalcázar. A todo esto, ¿qué está ganando el Ecuador en materia económica con estas concesiones? ¿Cuánto podría ganar? ¿Cuánto ha ingresado este año producto de estas concesiones, ingeniero Benalcázar? Gracias, Clever. Primero quisiera aclarar, no estoy afirmando que ese sea el motivo de su renuncia. Estoy diciendo, él tomó esas acciones y coincide que él renunció el día viernes, así que al menos creo que aclarar puede ser uno de los varios motivos para él tomar una decisión de dejar el viceministerio de Minas. Siguiente punto. El sector minero, a raíz del año 2019, da un giro radical, sustancial, en el cual hasta ese año, comienzos del año, finales del año 19, que entran las dos minas industriales, las dos únicas en producción que tiene el país, la mina Mirador de la concesionaria china y la mina Fruta del Norte de la concesionaria canadiense. El Ecuador progresa hacia finales del año 2020 ya con una diferencia de casi 3 veces lo que se exportaba. Ese fue el impacto inmediato que tuvo. Alrededor de 286 millones de dólares se exportó en el 2019 y comparativamente en el 2023 el rublo de exportación minero subió a 3.324 millones de dólares, casi una relación de 1 a 12. Eso es muy importante entender con apenas 2 minas. También tiene un impacto directo indiscutible en los números finales de la ganancia neta para el Estado, fueron 800 millones de dólares del año pasado. En lo que va del presente año, cortado aproximadamente al mes de julio, la tendencia es muy similar. La tendencia indica que la producción y exportaciones podrían ligeramente superar un 10% a lo que fue el año pasado, en el rango de 3.500 millones de dólares, y de manera similar el tema de ingresos para el Estado. Aquí cabe indicar lo siguiente. Un contrato establece, basado en la Constitución del Ecuador, que ninguna de las partes, el Estado jamás puede recibir menos que la empresa concesionaria. Y en el caso del contrato de Fruta del Norte, 50% de beneficios recibe el Estado y 50% de beneficios recibe la empresa. En el caso de Ecuacorriente, es interesante, 52% de los beneficios recibe el Estado y 48% recibe la empresa. Entonces, eso también desvirtúa ese concepto equivocado y que generalmente es promovido por aquellos que están en contra de toda actividad de desarrollo extractivo de recursos naturales no renovables, de decir que se nos llevan todo y no nos dejan nada. Creo que los números hablan por sí mismos, más allá de todas las fuentes de trabajo que se han generado, fuentes de trabajo permanentes que están en las dos minas que superan los 6.000 empleados directos y por ende alrededor de 25.000 empleados indirectos. Me encantó esa distribución. 52% el país y 48% la empresa que ha concesionado. Me parece muy bien. Yo soy partidario de las concesiones. Si yo soy Estado, me da 51 a mí y 49 a usted, vamos para adelante, vamos con todo. Bueno, son las 7 de la mañana, 24 minutos. Mi compañero Fernando Cajo, desde la ciudad capital de todos los ecuatorianos, también se incorpora a este diálogo con el ingeniero Fernando Benalcázar. Gracias, Clever, y saludos al ingeniero Fernando Benalcázar esta mañana acá en Caché Noticias. Me quedo yo también con más dudas que certezas con el tema de la renuncia del viceministro de Minas, Diego Patricio Ocampo. ¿Y por qué ingeniero Benalcázar? Porque yo revisaba unas declaraciones que dio específicamente en la semana segunda de agosto, o sea, hace pocos días, y el viceministro Ocampo era muy optimista y decía que el gobierno va a impulsar el sector minero con el otorgamiento de nuevas concesiones desde noviembre del 2024 y también que el 2025 hay muy buena proyección para el país.
por ese lado es una pequeña duda que tengo, si estuvo muy optimista, porque él renuncia prácticamente el día de hoy, 26 de agosto, según miré el texto de la renuncia. Y ahora, ¿cómo mira usted ya esta inestabilidad que se ha dado en el cargo de viceministro de Minas? Esto, sin lugar a dudas, afecta a los objetivos generales que se puede trazar en el país en este tan importante campo de la exploración y la explotación minera. Buenos días, ingeniero Benalcázar. Muy buenos días, Fernando. Coincido 100% con sus palabras. Para mí fue una sorpresa. Tuve la oportunidad de reunirme con él la semana pasada. Había un optimismo, un entusiasmo, y realmente, si usted conversa con representantes de todas las empresas, con excepción de una tal vez, había una excelente impresión de su trabajo. Comenzó el 27 de abril en su trabajo y cumple la regla, para mí, patética, de que un viceministro no dura más de 4 meses desde que yo salí el 5 de octubre del 2020. Mi estimado Fernando, hagamos cuentas, 46 meses, y no tienen nada más y nada menos que 21 viceministros en ese puesto. Han pasado 21 viceministros y con este 22. Nos llegan a un promedio de 2 meses y medio. ¿Cómo puede haber certeza? ¿Cómo puede haber estabilidad? ¿Cómo puede haber seguridad para el sector y los contratistas o concesionarios cuando se sientan hoy día con un individuo, están trabajando, están en el día a día con su equipo, hacen planes a corto y mediano plazo y de noche a la mañana, 2 meses, 3 meses después se fue? Eso es algo que ha venido sucediendo y eso demuestra la sensibilidad que tiene el sector. También hay que ser realista. Los viceministros somos personas que tenemos porte, nivel profesional, aquellos que amamos lo que hacemos, y después de estar tantos meses en el cargo, o en 2 ocasiones que fue mi caso, salir por la puerta grande y con la cara limpia y con la transparencia que nadie pueda decirle a uno nada. Uno debe tomar a veces decisiones. Fue en mi caso, en las 2 ocasiones, tomé decisiones por situaciones que estaban fuera de mi control y podrían comprometer lo que yo hacía. Entonces, yo entiendo perfectamente que desde niveles superiores puede haber presiones que les llevaron a esa decisión al viceministro, y saludo y felicito esa decisión. Pero lamentablemente, en varias entrevistas yo siempre he dicho que el Ecuador en el tema minero sigue siendo, y no solo en el minero, sigue siendo un país triple I, donde la incertidumbre, donde la inestabilidad y la inseguridad jurídica priman. Pero esta es la realidad de lo que estamos viviendo en el Ecuador en los últimos meses, en este sector. Claro, y de por medio están millonarias inversiones, como usted señalaba, de las empresas mineras, porque no son miles de dólares, sino son millones de dólares. Y ahí entiendo también se habría la posibilidad de que se pueda otorgar a otras mineras también la explotación en el país. Yo quisiera preguntarle algo ya más genérico en esta segunda pregunta desde Quito, a propósito de que también el gobierno prometió abrir un catastro minero que ha estado cerrado, entiendo, desde el año 2018. ¿Qué importancia tiene en esta situación, en esta coyuntura, en esta perspectiva del sector minero, contar ya con un verdadero catastro minero en el Ecuador? Excelente pregunta y viene y muy oportuno. El catastro minero, en efecto, se cerró en el 2018 por una disposición del ministro de turno, y acogió la directora de la Agencia de Regulación y Control Minero de manera inmediata. No hubo una resolución de directorio, no hubo nada, y sobre pretexto de que se habían feriado las concesiones. Eso pasó en enero de ese año. Han pasado prácticamente 4 años y medio, 6 años y medio, y el catastro no se abría. En enero del 2020, con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, quedó el catastro depurado, entiéndase la información, la base de datos, todo precisamente como debería reflejarse en la herramienta tecnológica que permite al Estado la administración, control y regulación de todas las concesiones mineras. Lamentablemente en el 2020 no se logró concretar el proceso de un crédito que necesitábamos del Banco Interamericano, y solo en el año 2023, en el gobierno de Guillermo Lasso, llegó ese crédito al país. Y en octubre del 23, en esa administración, ya se firma el contrato con la empresa canadiense, es una empresa que se llama Geotech Pacific,
una de las mejores empresas del mundo para desarrollar estas plataformas tecnológicas. Y algo que yo he cuestionado es que a lo largo de octubre del 23 a esta fecha, se logra por fin destrabar, pese a que estaba firmado el contrato, el arranque del mismo. Y esta fue una gran acción del viceministro Campo. Él encontró los mecanismos, empujó para que esto proceda y por eso él puede hacer la afirmación que en noviembre van a abrir el catastro minero porque ya la contratista arrancó su trabajo y con la base de datos y con toda la información depurada que viene endosada por el trabajo que hizo la comisión que fue contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 19-20, podían arrancar. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que uno da un mensaje de seguridad y tranquilidad para quien quiere invertir en el sector minero, ecuatoriano o extranjero, al tener una herramienta inhackeable, que no se la puede alterar como había sucedido con la base de datos en esa época del 2018, que era una simple hoja de Excel. Segundo, al tener las concesiones perfectamente delimitadas y transparentado el proceso, no van a haber estos abusos que se han dado, sobre pretexto de que estoy esperando un permiso, estoy esperando un registro, estoy esperando que el Ministerio del Ambiente me dé un permiso, pero yo no puedo parar y continúan con las actividades, especialmente en el caso de pequeña minería. En mediana y gran minería no se da eso, porque generalmente son empresas multinacionales que se venden sus acciones en la bolsa y deben ellos cuidar su imagen en lo ambiental, en lo social, en lo financiero, pero en pequeña minería es en donde se ha dado mucho esto, y de ahí, atando cabos, fijemos lo que ha pasado con estos grupos que intervienen abusivamente, dominan, controlan y ha comenzado a escalar la extracción ilegal de minerales o la minería ilegal. Entonces el catastro hace una diferencia sustancial. Yo saludo, felicité, pensar que íbamos a tener a finales de este año la reapertura del mismo y confiemos que con la salida del viceministro y la designación, confiemos que sea de un profesional del sector minero y no necesariamente economistas y abogados, que es lo que ahora ponen de cabezas en el ministerio, es factible que se dé la continuidad a la reapertura. Y como nos quedan unos poquitos minutos acá desde Quito, entiendo que quienes se oponen a ese catastro es la CONAIE, tendrán sus razones, pero eso sería motivo de otra reflexión. Finalmente, Claro. ¿qué efecto y dada su experticia, ingeniero Benalcázar, ha tenido el que luego de que el gobierno suspendió, extinguió a la Agencia de Regulación y Control de Energía y creó 3 agencias, pero entre ellas la agencia específica que viene a ser la Agencia de Control Minero? ¿Qué efectos ha habido con esta medida? ¿Cumple expectativas para poner control al sector minero, donde incluso se habla de concesiones que no debían darse? ¿Cómo mira usted esto? El 8 de mayo el presidente, mediante decreto ejecutivo, separó nuevamente la mega agencia que controlaba los 3 sectores. Eso es algo que se felicitó, es algo que públicamente se ha dicho era necesario. Hacia julio del 2020 yo estuve vinculado en el proceso de fusión. Asimismo, era un requisito de los multilaterales buscar cómo reducir el tamaño del Estado y se tuvo que ejecutar. Y se probó que no funcionó. Definitivamente, después de 4 años se comprobó que no funcionó, especialmente en el sector de minería, porque era el sector más afectado en cuanto a la calidad de recursos y a la calidad técnica. Esta reapertura se concretó el 8 de agosto, como estaba previsto. Se nombró ya a una persona que está como cabeza. Han pasado prácticamente 3 semanas y en estas 3 semanas todavía están estabilizándose, todavía están sentándose en el puesto para entendernos y confiemos que el momento que estén ahí con los técnicos, con los recursos y con los equipos puedan realmente hacer un control efectivo. Porque es algo muy triste. A partir del gobierno de Guillermo Lasso, cuando llegó quienes estuvieron al frente del sector minero como viceministro y después pasó a ser ministro y que hoy día está enfrentando a la justicia, comenzaron a ver los descontroles totales e inclusive hubieron visos, y no lo digo yo, sino públicamente todas las denuncias de corrupción en la Agencia de Regulación y Control o en la coordinación de minería como era en esa época. Y eso es algo que tiene que superarse. Este gobierno pregona lo que fue en el pasado, generalizando de manera abierta, como ha habido corrupción en los gobiernos anteriores. Vamos a ver si en este gobierno, con este nuevo
nuestra estructura y con las personas jóvenes que ponen al frente, logran eliminar la corrupción en el sector de control de minería. Gracias de mi parte, ingeniero Benalcázar. La parte final con Clever Chica, nuestro director desde la ciudad de Guayaquil. Buenos días. Agradecerle al ingeniero Fernando Benalcázar por esta información, estos comentarios que son válidos, en especial para nuestros oyentes y televidentes de Caché Radio FM, una radio sin límite. Muy amable y que tengan una muy buena semana. Chao. Lo mismo. Un gusto, Clever, un gusto, Fernando. Hasta luego. 7 de la mañana.